10 al 17. Repito, Mateo 13, del 10 al 17. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dios está aquí, efectivamente. Dios está aquí. Y lo que vamos a hacer es dar lectura a su palabra. ¿Qué es lo que nos quiere instruir? ¿Qué nos quiere decir esta noche? ¿Cómo nos quiere ministrar el Señor en esta noche? Amén. La palabra dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta noche seas tu Espíritu Santo ministrándonos. Te pedimos, Padre, que esta palabra no caiga en tierra infértil, sino que produzca y dé al 100%, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, y yo pido ser una extensión de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar con denuedo tu palabra, para poder transmitir, Señor, lo que tú nos quieres decir en esta noche. Unge tu palabra, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos entender, percibir, oír, entender, Señor, y para que posteriormente la podamos poner en práctica. Gracias te damos, Padre, bendecimos tu palabra en el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice amén. ¿Qué es una parábola? Es una comparación de un evento cotidiano con una verdad espiritual. La parábola fue utilizada por Cristo para enseñar como un método efectivo, porque por medio de las comparaciones con las actividades diarias, de las actividades que desarrollaban, Él las tomaba para dar una verdad espiritual, pero lo hacía con cosas cotidianas, de tal manera que las personas que lo oían lo relacionaban de inmediato qué es lo que quería decir o qué estaba diciendo. Cristo utilizó las parábolas para explicar temas como la salvación, en la parábola del sembrador, para el reino de los cielos, en la parábola de la semilla y la mostaza, el perdón, en la parábola del hijo pródigo, el amor al prójimo, en la parábola del buen samaritano, el juicio final, en la parábola del trigo y la cizaña. Y así sucesivamente podemos ver, todas tenían una connotación espiritual. Las parábolas solo aparecen en los evangelios y son 33 parábolas, y todas fueron contadas por Cristo. Las utilizó con un solo propósito: proclamar el reino de los cielos. Ese fue el propósito de las parábolas de Cristo. El propósito de las parábolas también para nosotros es darnos una mejor comprensión de la naturaleza del reino de los cielos.
Este es uno de los 3 discursos importantes que Mateo nos dice en su evangelio. El primero es el Sermón del Monte, y este está dirigido al pasado, referente a la ley que se aplicaba en ese entonces en el Antiguo Testamento. El segundo es el propósito de las parábolas, que es y es como he titulado el compartirles esta palabra, el propósito de las parábolas. Y representaba el estado del reino de los cielos. El tercero es el discurso en el Monte de los Olivos, que miraba hacia el futuro, hacia el regreso del rey y a los futuros acontecimientos que iban a suceder en el pueblo de Israel y en el mundo entero. Y eso lo podemos ver ahorita. Las parábolas son un misterio, algo que está escondido. Y de acuerdo a esto podemos decir que la iglesia era un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. La iglesia como tal vino cuando Cristo murió y resucitó al tercer día. Ese es el misterio de la iglesia. Y la iglesia hubo y existió cuando se cumplieron estos eventos: la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñenme a Efesios 5:25. Repito, Efesios 5:25. Veamos lo que dice Cristo referente a su iglesia. Esto está dicho por el apóstol Pablo. La palabra dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el cumplimiento del misterio de la iglesia de Cristo. Las parábolas muestran el trayectorio del reino de los cielos después que fue ofrecido al pueblo de Israel y lo rechazaron. Esto fue primero para el pueblo de Israel, pero no quisieron aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Por medio de las parábolas, Cristo abarca el periodo del rechazo del pueblo de Israel y hasta el regreso del establecimiento de su reino, cuando Él venga por segunda ocasión en gloria. Esto es lo que abarcan las parábolas. Los discípulos querían saber por qué Cristo les hablaba a las multitudes y lo hacía por medio de parábolas, y le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Las parábolas fue una nueva manera de hablar a la gente sobre de Dios. Eso fue una novedad que metió Cristo. La gente quedaba impresionada con la manera en que Cristo les enseñaba, porque les hablaba con un lenguaje figurado, con símbolos que los inducía a pensar en su propia experiencia viva. Los llevaba a descubrir que Dios estaba presente en todas y cada una de las actividades que ellos desarrollaban. Enseguida les voy a poner unos ejemplos para que puedan ver cómo ilustraba Cristo esto. Las parábolas tenían como propósito revelar a sus discípulos los misterios del reino de los cielos. Misterios que eran comparados con acontecimientos de la vida diaria, como por ejemplo la parábola del sembrador, que muestra cómo la palabra de Dios tiene diferentes resultados en el corazón de las personas. La manera en que unas personas lo reciben, la manera en que unas personas lo rechazan. Esto es lo que la parábola del sembrador lo que nos enseña. La parábola del trigo y de la cizaña nos muestra cómo los hijos de Dios crecen en medio de una congregación donde también hay falsos cristianos, que se dicen cristianos, pero por sus frutos conocemos que no son. Aquellos que por un tiempo están con nosotros y después se alejan, o personas que llegan a las congregaciones y comienzan a hacer divisiones, comienzan a hablar del pastor, del líder, personas que nomás vienen a tratar de dividir a la iglesia. Esta es la parábola del trigo y la cizaña.
Otra de las parábolas es la parábola de la red, que nos muestra el juicio de los incrédulos. Y así sucesivamente podríamos ir analizando cada una de las parábolas y cada una tenía un simbolismo. ¿Cuál era el propósito? El mostrar cómo el reino de los cielos se manifestaba en el pueblo de Israel. Cada parábola tiene una verdad espiritual escondida, un lenguaje figurado. Cristo les ayudaba a sus discípulos a entender lo que no entendían. Cuando pasaba algo y no entendían, Cristo les abría el entendimiento, les decía, mira, esto significa esto, y les mostraba, les enseñaba. Ahora nosotros también ya no tenemos a Cristo, pero ¿qué tenemos? Su palabra. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y Él nos da la revelación de su palabra. Por medio de Él es que nosotros podemos escudriñar y saber lo que está diciendo la palabra. O los que venimos aquí les compartimos la palabra, es porque el Espíritu Santo nos ministra, Él nos guía, Él nos dirige y nosotros podemos transmitir la palabra. Pero no es propio nada más de los que ministramos la palabra o predicamos la palabra. Esto es don de todos. Pero ¿cómo le ejercitamos? Leyendo la palabra, orando, pidiéndole al Espíritu Santo que se manifieste cuando tú haces tus oraciones, cuando tú lees la palabra. Antes ora y pide al Espíritu Santo revelación de tu palabra y créeme que el Espíritu Santo te la va a dar. Acompáñeme a 1 Corintios 2:14. La palabra dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las parábolas son verdades espirituales que edifican nuestras vidas y son reservadas para los que creemos en Cristo y no para los incrédulos. Cualquier otro que no es cristiano y lee esto, definitivamente no lo entendería. Pero gracias a Dios que nosotros somos de los escogidos, de los elegidos, somos hijos de Dios y tenemos esa virtud de que Dios nos da la revelación de su palabra, repito, por medio de su Espíritu Santo. Otro propósito de las parábolas es esconder a los incrédulos los misterios de la palabra de Dios. Alguien podría pensar que esto es cruel de parte de Dios y decir, ¿cómo es posible que una cosa que puede ser de salvación para ellos, el Señor se los arrebate? Que no quiera que ellos entiendan esto. Pero en realidad podemos ver en el capítulo anterior a estos versículos cómo ellos negaron a Cristo y dijeron, y además blasfemaron contra el Espíritu Santo, y dijeron que Cristo echaba a los demonios por medio de Belcebú. Y es ahí cuando Cristo se molesta y les dice que ningún pecado será perdonado, o sea, contra Él pueden hablar lo que quieran, pero contra el Espíritu Santo ese pecado no sería perdonado. Entonces vemos como las multitudes, cuando decían los sumos sacerdotes y los fariseos, los escribas, estaban en contra de Cristo, la multitud los seguía a ellos, no seguía a Cristo, los seguía a ellos porque ellos eran sus líderes. Cuando Cristo vio esto, si al principio Él trataba de predicarles y decirles claramente lo que les quería decir, después de esto dejó Él de predicarles de esta manera y comenzó a hablarles en parábolas. ¿Para qué? Para que no entendieran claramente lo que Él les quería decir. Hasta ese momento Cristo comenzó a hablar por medio de parábolas, para que oyendo no oyeran, para que viendo no vieran y entendieran. Por eso es que le dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parecería injusto decir, al que no tiene se le tiene que quitar lo que tiene y dárselo a aquel que ya tiene para que tenga más. Parecería injusto, pero no es así. Es un proceso justo. Por ejemplo, una persona que tiene bienes, pero es una persona que ha trabajado y sigue trabajando,
administra bien los bienes que él tiene. Lo más seguro es que si es una persona buena administradora, trabajadora, esos bienes van a multiplicarse más, va a la tendencia a multiplicar más. Pero ¿qué pasa con una persona perezosa? Que trabaja cuando quiere, que no va a trabajar. Seguramente es una persona que por su condición va a endeudarse y esa deuda lo va a llevar a la ruina. Lo poco que tenía lo va a perder. Esa es una comparación. Así es el reino de los cielos. Si uno quiere más, el Señor se lo va a dar. ¿Cómo hacemos? Una persona que asiste a la congregación, que es fiel, que ora diariamente, que se congrega, una persona que busca a Dios, seguramente Dios le va a dar más de lo que ya tiene. El Señor va a derramar más bendiciones sobre esa persona que lo busca. Pero ¿qué pasa con una persona que viene cada vez, que no ora, que seguramente lo poquito que tenía o la poca fe que tenía le va a desaparecer? Entonces no es injusto, es justo. Cualquiera de nosotros que querramos más de Dios, Dios está dispuesto a dárnoslos, pero para eso necesitamos buscarlo. ¿Cómo? En oración, en la congregación. Esa es la manera como Dios aumenta y nos da más al que ya tiene. Amén. Por eso es que la palabra dice, para aquellos que endurecen su corazón y no quieren ese crecimiento espiritual, es que el Señor dice, por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Muchas personas aquí que estuvieron con nosotros ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque era poco lo que tenían y ese poco, con poquito que pasó, se fueron de la congregación, no fueron fieles. Pero hay quienes están aquí y Dios sigue bendiciendo y derramando bendiciones sobre nosotros. Todos los que estamos aquí somos bendecidos. El hecho de estar en la casa de Dios en este momento es una bendición, y todos los que estamos aquí lo podemos constatar y decir. Amén. Por otro lado, el hecho de las enseñanzas de la parábola es parte del cumplimiento profético, en donde Isaías fue enviado a un pueblo incrédulo y duro de servir, dice la palabra. Un pueblo que no quería alejarse de su religión, de sus antepasados, de la idolatría. A él les fue a hablar Isaías. Y es por eso que Cristo toma este pasaje de Isaías. Vamos a ver qué dice. Acompáñenme a Isaías 9:10. Isaías 6, 9, 10. La palabra dice así, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es por eso que cita nuevamente Cristo este versículo en la parábola que les acabo de hablar. Pero para nosotros las parábolas es una bendición. Cristo les dijo a sus discípulos que eran bienaventurados de ver y oír estas parábolas. Y no solo esto, sino que les dijo que eran dichosos de entender, porque muchos profetas y justos de la antigüedad desearon esto y no lo vieron. Así hoy nosotros somos bienaventurados de entenderlas, de comprender los misterios de Dios, aquellas cosas que en el Antiguo Testamento estaban ocultos y que ahora por medio de la palabra, por medio del Señor, nos han sido reveladas. Grandes misterios de Dios han sido revelados a la iglesia. Misterios como la resurrección de entre los muertos, el milenio, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, entre otras. Pero sobre todas las cosas hay un misterio más importante, que es la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Acompáñeme a Colosenses 1, 26, 27. Colosenses 1, 26, 27. Esta es la mayor revelación a la iglesia. La palabra dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Cómo está Cristo en nosotros? Por medio de su Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Todo lo tenemos. Hay veces que, no sé si ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado. Hay muchas veces que uno se siente solo. Ahora nos ha tocado hacer ayunos los días lunes, ayunos totales. Y en verdad que a mí me está costando muchísimo trabajo. Nunca me había costado tanto el hacer un ayuno, pero me está costando muchísimo, muchísimo. Y hay veces que en el primer ayuno oía la voz del enemigo hablándome, diciéndome de cosas que no tengo, que por qué no tengo. Y Dios mío, digo, Señor, quiero oír tu voz, pero no la del enemigo. El enemigo ataca una y otra vez diciendo que Dios no está con nosotros, que por qué te pasa esto, que por qué se te descompone el carro, que por qué no tienes dinero, por qué no tienes trabajo, y una serie de palabras que vienen a nuestra mente para que nosotros digamos, no, es que Dios no está conmigo, es que Dios ya me olvidó. Pero aquí dice, Dios, dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Dios está contigo en todo. Está en tus manos, está en tus pies, está en tu mente, está en cualquier lugar que tú vayas. La gloria de Dios ahí está. Dios te acompaña. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está con nosotros. No lo vemos, no lo sentimos algunos, pero Él es fiel. Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Así es que fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Por la gracia de Dios somos parte del reino de Dios. A nosotros nos es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y estos misterios van a crecer a medida que nosotros busquemos al Señor. ¿Quieres más del Señor? Búscalo. Busca su palabra. Busca estar con Él. Métete en oración con Él. Esa es la manera como nosotros ganamos las batallas, arrodillados ante el Señor, y el Señor dice que Él pelea nuestras batallas. Yo termino. Ponte de pie, hermano. Yo termino.